Continuamos aquí con el contexto arqueológico en el que hemos centrado este curso de este año de Patrimonio Valenciano. Hoy nos vamos a Alicante, a la ciudad de Villena, con este tesoro conocido por todos en toda Europa, ahora lo veremos por qué. Pero os traigo detalles de esos curiosos que a mí me gusta contar, que yo espero que no conozcáis y los descubráis hoy. Cosas rarísimas, porque este tesoro tiene una historia rarísima de cómo se descubrió. Os la voy a contar ahora en unos minutos, pero luego tiene una cosa aún más rara que se ha descubierto bastante recientemente, que es uno de los materiales. Aquí lo ven en general, ¿no? Aparentemente es todo de oro y algo de plata, ¿no? Las dos jarritas, 3 jarritas de plata. Pero ¿no ven por ahí algo, por ahí escondido, que no es oro? Hay algo que ni es oro ni es plata. Está por ahí. Una de ellas es pequeñita. Es un brazalete y un pequeñito remate, como de un cetro, lo veremos, que está hecho con hierro. Pero es que esto es de la edad del bronce y el hierro aún no se trabajaba. Aún no habíamos llegado a la edad del hierro, es después. Y además tiene algo más raro. Esto es muy de Iker Jiménez, ¿eh? Ahora lo verán, pero se lo voy a contar, ¿eh? Porque está hecho con hierro meteorítico. Tal cual. No es cuarto milenio. La ciencia ha intentado descubrir el porqué. Así que este pedazo de tesoro, esconde un montón de misterios, es rarísimo, es súper peculiar. Ahora veremos por qué. Y además, es que como que lo tenemos tan visto, ¿no? Es como, ay, sí, el tesoro de Villena, el tesoro de Villena. Sí, el tesoro de Villena. ¿Pero por qué? Yo siempre digo, ¿por qué unas cosas tienen tanta importancia y otras no? Vamos a ver por qué. Y nos vamos a la Villena de la Edad del Bronce. Es una zona, bueno, todo esto luego volveremos al descubrimiento, que lo voy a contar ya y veréis qué cosas más raras. He traído un mogollón de fotos antiguas que ya sabéis que es mi favorito máximo. La zona de Villena, no sé si sabían que había una laguna que se perdió, que ya no existe hoy en día, y que permitía a los pobladores, a estos primeros pobladores de esta zona, tener acceso a la pesca, a la caza, a una agricultura y una ganadería. Y fue una zona muy rica en asentamientos. Estamos hablando de la Edad del Bronce, que abarca aproximadamente entre el 2500 antes de Cristo hasta el 1200 aproximadamente, el 1000. 2500 antes de Cristo, ¿eh? Ojo, cuidado, que estamos hablando de hace 4500 años hasta el 1000. El tesoro de Villena se enmarca aproximadamente sobre el 1000, ya lo que es el bronce tardío, que diríamos. Ahora sí estamos hablando de hace 3000 años, ¿eh? Y allí hay varios asentamientos y varios poblados, porque como veremos, no se encuentra un yacimiento arqueológico. ¿Ustedes lo sabían eso? El tesoro de Villena no aparece en un yacimiento. No se encuentra en un yacimiento. Ahora veremos por qué es tan peculiar. Y los yacimientos que tiene Villena principalmente son 2. Terlinques, que es este de aquí, que es de los más antiguos, que está hacia el 2500, que está en el puntal de los carniceros, que es Terlinques, y que estuvo 700 años ocupado, como poblado, Terlinques. 700 años ocupado para esta época, que como hemos visto con otras clases anteriores, había momentos de mucha inestabilidad, los poblados que se atacan, unos que se van, otros que vienen. Un poblado ocupado durante 700 años de manera continua es algo excepcional, lo que nos da a entender que tenían acceso a recursos naturales muy importantes y que les daban esa seguridad.
y estuvo ocupado hasta el año 1400 a.C., Terlinques. Y muy cerca de Terlinques tenemos, y luego vamos a hablar de este un poquito, el Cabezo Redondo. ¿Este lo habían escuchado alguna vez? Este es uno de los más importantes, es el más importante de Villena. ¿Ven dónde está ubicado? ¿Ven que es todo plano y está así como en un cabezo redondo? Tal cual. Bueno, pues esto era un poblado que recuerda bastante al que visitaremos de la Bastida de les Alcuses, con la diferencia que estamos hablando, esto es, o sea, del 2000 a.C., y aquello estábamos en los íberos, y esto es de la Edad del Bronce, bastante más antiguo. Pero veremos por qué era tan importante el Cabezo Redondo y qué tiene que ver el yacimiento del Cabezo Redondo de Villena, que está a unos 4 kilómetros aproximadamente del pueblo de Villena. De hecho, pueden ver en la foto que se ve el polígono y los alrededores. ¿Y qué tiene que ver este yacimiento con el tesoro de Villena? Porque no ha aparecido aquí, aunque este es el yacimiento más importante. ¿Y qué había aquí? Pues un poblado, más o menos así, que son casas encaladas de blanco en torno a las calles principales. O sea, estamos hablando de la Edad del Bronce, ¿eh? De los primeros pobladores, y ya están ellos organizados como una sociedad en forma de poblado asentada, ya no nómada. Y sus actividades principales eran la agricultura y la ganadería, pero amigo, una actividad excepcional que tienen ellos aquí y que se ha encontrado dentro de los hogares y dentro del poblado, y es la metalurgia. La metalurgia. El desarrollo de procedimientos metalúrgicos que tenía esta gente del Cabezo Redondo es brutal. De hecho, en el Cabezo Redondo también aparece un tesoro. Este sí le vamos a llamar tesorillo, ¿vale? Luego lo veremos. Y los compararemos entre los dos. El tesorillo del Cabezo Redondo, que yo he tenido el honor de poder restaurar piezas del Cabezo Redondo, espectaculares. Y se puede entender a qué nivel técnico y tecnológico estaba desarrollada esta gente, estos primeros pobladores de la zona de Villena, que como digo tenían una laguna allí y estaban espectacular, como para haber desarrollado la metalurgia del cobre, del bronce, de la plata y del oro. Y vosotros preguntaréis, ¿y de dónde sacaban el oro? Pues que a ver si aquí en Villena tenemos ahora minas de oro o un yacimiento de oro, pues ahora veremos de dónde salía ese oro. O venía de fuera. Total. Vamos a hacer un salto gigantesco de 3000 años y nos vamos a ir al año 1963. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Se acuerdan algunos? Algunos eran muy jóvenes seguro, jovencísimos. ¿Se acuerdan qué estaban haciendo allá por el año 1963? Pues resulta que ocurrió una historia muy peculiar. Y ahora nos vamos al momento de su descubrimiento. ¡Pam, pam! Allá iba por octubre, ya saben que en los años 60 hubo un boom inmobiliario en España, como el recientemente vivido, ahora del 2000, de construcción. Y en uno de estos movimientos de tierras, en la zona de Villena, justamente muy cerca donde había estado esta laguna, en una zona fluvial, de cauce fluvial, allí se estaba, en concreto cerca de lo que se llama la calle Madrid, se estaba realizando unas obras. Y había un señor que era un capataz que se llamaba Ángel Tomás Martínez, que tenía un albañil muy currante, el señor, un tal Francisco García Arnedo. Acuérdense de este hombre, de este nombre, porque mire, ¡pam!, aquí los tenemos. Ojo de lo que era ser albañil en los años 60 en España. Que están ahí haciendo movimientos de tierras para hacer unas cimentaciones de un edificio y encuentran algo que les parece que era un engranaje de un camión.
Cito textualmente porque hay diligencias judiciales, como ahora veremos, porque a partir de este momento aquí se lía pardísima, vamos. Yo no sé si cuando a un constructor le aparece algo arqueológico y le paran la obra, empieza a temblar, pues esto ya en el inmobiliario de los 60 les ocurrió algo parecido. Pero claro, desde otra perspectiva. Este hombre se lo encuentra al Francisco García Arnedo, que lo tenemos aquí. Luego hay otro, Francisco también, Contreras Utrera. Estaban ahí todos en la obra. Uno le dice al capataz, a mí de ver esto. Y el capataz, creyéndose que aquello era una pieza de algo, lo pone en un palo a la punta de la obra para el que reconociera que era suyo se lo llevara. Ojo, cuidado, que no pasan más cosas porque Dios no quiere. Pasan los días y aquello allí metido. Y el Francisco, el García, va y le dice el otro, Contreras, lo ve y dice, esto me lo llevo yo a casa. Era un poco más espabilado. Y se lo lleva a casa. Se lo lleva a casa y la mujer que lo ve, claro, las mujeres para esto del oro y de las joyas, pues un poco más tal. La mujer lo ve, que se llama Esperanza Fernández García, es que quiero decir los nombres. Dice, esto tiene valor, y se lo lleva a un joyero, a este hombre, don Miguel Esquembre. Y le dice, mire usted, que se ha encontrado mi marido. Pero no le dice muy bien la cosa de dónde era. Ella va a venderlo. Ella va a sacar ahí a ver al joyero. La señora la tenemos, Mira, la vamos a ver. Aquí la tenemos. Más contenta con las Pascuas. Dice la leyenda que el chiquillo pequeño, que los hijos, jugaron con uno de los brazaletes del Tesoro de Villena por las calles durante una semana. En eso, ¿vale?, que casualmente va otro señor, todo esto, el joyero está diciendo, como era joyero y entendía las cosas, ve que la brazalete tenía restos de tierra. Y dice, uy, esto es muy raro, esto no me cuadra nada lo que me han dicho. En eso que aparece otro, ¿vale?, que era un camionero que llevaba gravas. Y la mujer también ahí, el poder de las mujeres, Encarnación, esta era Esperanza, Encarnación y Juan Calatayud, una semana después le llevan al joyero otra pieza igual, sin saber nada de la otra. Y le dice, esto es de mis suegros, que es de una herencia familiar. Y el joyero coge un brazalete, coge el otro y dice, pues son iguales. No es que son iguales, es que llevan los mismos restos de tierra. Qué curioso. Y va el señor joyero, con toda la buena intención del mundo, y llama a un arqueólogo, que era don José María Soler García. Apúntense este nombre y acuérdense de él, porque fue el artífice del Tesoro de Villena, de verdad. Allá que llaman a José María Soler García y acude al joyero y el joyero le dice, mire, y aquel dice, cosa buena. Y que se va corriendo al juzgado y abre unas diligencias y pone una denuncia. Porque se temía que en la obra esa se estaba expoliando joyas de algún sitio. Claro, el hombre y necesitaba parar la obra. Para eso necesitaba una orden. Todo esto ya lo sabemos, estamos en el día 25 de noviembre de 1963. El día 26 ya comparecen todos los albañiles ante el juzgado, ¿vale? Los vamos a ver aquí todos ahí hurgando. Están aquí todos, a ver, ahí qué pasa. Pues miren, allá que se van los jueces y todo al yacimiento a ver qué estaba pasando ahí. Y se monta un pifostio que no vea. El 30 de noviembre, dentro del marco de las diligencias judiciales, se hizo una inspección ocular. Esta fotografía, que por cierto lo tengo que decir, y apúntenselo también, Miguel Flor Amat fue el señor que documentó, que era muy aficionado a la arqueología y era fotógrafo, amigo de Soler, el que documenta fotográficamente todo esto.
Suerte también, porque estamos hablando de los años 60. Perdón, es que tengo la nariz tapadísima. Este señor, Miguel Flor, fue el que hace todas estas fotografías antiguas y más que ahora vamos a ver. Iba como de reportero detrás, fotografiando todo. Total. Aquí está Soler, el arqueólogo, los del juzgado, todos. Para el Miguel Flor a reportearlo todo, a hacer fotos. Y evidentemente el 30 de noviembre allí llegan los juzgados y dice, quieto por allí, se monta una que no vean. Y a Guardia Civil, el otro, el de más allá, el alcalde, los albañiles acojonados, las mujeres de los albañiles también, llorando porque querían brazaletes de oro. Diciendo, madre mía, ¿para qué hemos dicho nada? Pero claro, imagínense. Y entonces, a partir de ese momento, dicen, oye, aquí vamos a marcar una zona señalada que marcan ellos, que ahora veremos, miren, aquí, están aquí. Ojo, que es que algunas no se ven muy bien porque son muy antiguas y no las he encontrado más calidad, las fotografías. Ellos marcan una zona, ¿vale? Delimitan una zona de unos 30 metros cuadrados, que era cerca de la zona fluvial donde había una especie de restos islámicos, de casetas de poblado abandonado islámico. Y Soler pensaba que eso venía de ese entorno. Total, que se ponen a escarbar por aquí. Nada. A escarbar por allá. Tampoco. Un poquito más allá. No aparecía nada. Nada de nada. Y en eso que había un señor que se llamaba Pedro Domènech, que se fue por ahí a la dula por ahí, él, un poco más alejado, con una azada, con un pico, ¡plic! Y de repente, con la azada le salen 2 brazaletes más. Un silbidillo, ¡fiu, fiu! Yo no sé hacerlo esto, ¡fit! Llama a aquellos que se van corriendo y que aparece una vasija. Una vasija, bueno, esperen, miren aquí. Aquí estaban hurgando por aquí y por allá. Una vasija donde estaba el tesoro dentro, de manera aislada. Solo era un yacimiento. Era como si alguien lo hubiera querido dejar ahí de manera intencionada. Luego veremos todas las teorías que se han sacado derivadas de por qué esto estaba ahí. Ver el capazo ese de goma típico del albañil y luego dentro la vasija y luego dentro de la vasija todo el tesoro ahí metido. Pues bueno, tengo las coordenadas que las voy a cantar por si a alguien le interesa, exactas de donde apareció la vasija. Las puedo cantar porque se ha excavado más y no hay nada. Así que no se puede ir a espolear nada. Y son 2 grados, 50 minutos, 13 segundos, latitud este, y 38 grados, 41 minutos, 10 segundos de latitud norte. Punto exacto donde se encontró la ollita, por así decirlo. Entre las cotas 600 y 610 sobre el nivel del mar a 4 kilómetros, casualmente, del Cabezo Redondo. Vaya, por Dios. ¿Y ustedes saben cuándo se descubre el Cabezo Redondo? El yacimiento. En 1963. El mismo año. Vaya por dónde. Claro, Soler alucinaba, flipaba allí con lo que se habían encontrado y tuvo la suerte, ya bien, de depositarlo en el Museo de Villela, que había una especie de museíto antiguo en una sala del ayuntamiento. ¿Qué hubiera sido lo normal? Que se lo hubieran llevado al Ministerio, al MAN, al Arqueológico Nacional o... Váyanse ustedes a saber en esta época, estamos en el año 63, estamos en periodo... La democracia aún no ha llegado, o sea que... Y lo normal, debido a la importancia y al revuelo que se generó, luego les he puesto una hoja de periódico del impacto que tuvo mediático, hubiera sido que lo hubieran recogido y se lo hubieran hecho para Madrid. ¿Qué pasó con la dama de Elche? Aparte de que la vendieron, que salió de Alicante y nunca volvió. Pero Soler lo depositó en el Museo de Villela, y por eso sigue estando en el Museo de Villela. Y le hicieron, luego la veremos, una vitrina blindada como un cofre súper teatrero, como de magia, que abría así las puertas, que le hacía como un espectáculo cuando lo enseñaba. ¡Chin!
Ahora luego la veremos. Y que era, bueno, aquí los artífices de todo esto. Y es que me gustan mucho las fotos antiguas. Aquí tenemos a Soler, al arqueólogo que es el papá del Tesoro de Villena. Él toda su vida ya solo se dedicó a enseñar el Tesoro de Villena. Les tengo que decir, y a estudiarlo. Y empezaron a partir de ahí interpretaciones sobre su ocultación, de por qué estaba ahí separado, aislado, en un sitio donde no había nada más de la Edad del Bronce, donde no había un yacimiento de la Edad del Bronce. Y entonces empezaron a decir que era un ajuar real de algún reyezuelo. Esta es la teoría de Soler. Que había huido del peligro del cabezo redondo y llegó ahí y lo escondió y no le dio para más porque pesaba. Ahora les voy a dar datos técnicos. Otro dijo que no, que eso era un rito de carácter ceremonial entre fronteras, fronterizo, y que se había depositado ahí de manera intencionada, aunque... Y él, José María Soler, él defendía que era un huido del peligro escondido tal. Y luego otros decían que si era una dote femenina, que era un ajuar de una dote. Pero la cuestión es que a día de hoy, siglo XXI, no se sabe a ciencia cierta por qué. Yo, por mi experiencia, mi humilde opinión como experiencia con otros tesoros que yo he restaurado, como el de la Villa Constitución de aquí de Valencia, también defendería la teoría de Soler, y es que está escondido huyendo de un peligro por el valor que tiene, que es todo de oro. ¿Qué pasa? Que cuando esto se descubre, madre mía, como les decía, tiene mucho impacto mediático, porque estamos hablando de que está 97% hecho de oro, pero un oro puro. Imagínense, miren aquí, todo contento, Soler. Ah, mira qué guay. Diciendo ahí todos, pues sí. Cosa, fíjense, ojalá verlo así. Tengo que decir que en ese momento ya se restauró, luego lo veremos. Ojalá haberlo sacado de ahí. ¿Y qué es? Pues aquí lo tienen. Todo él. 66 piezas. Un peso total de casi 10 kilos. 9,754 gramos. O sea, 9 kilogramos. 10 kilos pesa. 10 kilos en oro, 10 kilos. No es... no es una vasija y un brazalete. Es que... Y en total hay objetos de oro, 60 piezas. 28 brazaletes. 11 cuencos. 2 frascos, o botellas. O sea, hay 2 de oro y 3 de plata. 5 en total. Y luego 19 piezas, como ven aquí abajo, variaditas. 2 objetos de hierro, que luego veremos, que son como uno que está completamente de hierro y el otro que es mixto. En total casi 10 kilos. ¿Cuál es la verdadera importancia de este tesoro? Aquí sí que se ve mejor. Es que es de toda Europa el segundo más grande. Solamente lo supera el tesoro funerario de Micenas. ¿Lo conocen, este de la máscara? Griego, de Micenas. Pues es en la antigüedad el segundo tesoro áureo, de oro, claro, más importante de toda Europa. Y en la antigüedad es este. Imagínense encontrarse eso en los años 60, ¿Qué pasaba? Que había muchísimos brazaletes, que por cierto, no se ha podido demostrar si era un ajuar o si era un rito, si esos brazaletes pertenecían a un hombre o a una mujer. Porque tradicionalmente se asocia este tipo de joyería a una mujer. Pero hay otras piezas que, como veremos, estas mixtas, que dan el indicio que a lo mejor podría ser un ajuar de un rey o de un gran guerrero y que probablemente las llevaba un hombre. O sea, pero vamos, de tope en la nobleza, rollo rey, en plan así, no, o no cualquiera, por ahí. Mucho a guerrear no se iba. Más bien estaba ahí en sus aposentos. Y ahora vamos a verlos por partes, ¿no? Cuencos, jarras, brazaletes y los mixtos. Y los misteriosos estos del hierro misterioso. Fíjense, una de las peculiaridades
de los brazaletes es que están abiertos, no están cerrados. Esto es también muy peculiar, porque significa que se podía ajustar el tamaño del brazalete, como ahora. Luego veremos la composición del oro, que es muy pura, lo que le da una flexibilidad espectacular a este tipo de joyas y que en realidad, si resisten, no es por la aleación, no están aleadas, es por el grosor, por el espesor que tiene el oro. Normalmente tienen unos 58 milímetros de diámetro, no es mucho, 6 centímetros. Pero como decimos, se pueden abrir y pesan 150 gramos cada uno aproximadamente. Casi todos pesan lo mismo, más o menos. Y hay varias técnicas, ahora las veremos. Y están hechos con fundición y luego soldados. Y algunos van troquelados o perforados, como este, ¿lo ven? Que tiene detrás. Ahora veremos. Esta fotografía está hecha así aposta para ver ese corte y esa peculiaridad. Están los lisos. Ojo, es que esto es... Los lisos, que son los primeros que se catalogaron, que tienen una forma como cóncava y convexa. Se ve bastante bien, ¿no? Estas fotografías son de la época... Luego les diré una noticia nueva del año pasado sobre este tesoro. Y están pulidos todos ellos. Luego tenemos moldurados. Bueno, este es de moldurado calado. Moldurados calados. ¿Los ven? Con los agujeritos. Es una virguería. Lleva un encintado. Con estos tenemos con puntitas y sin puntitas. Aquí tenemos los moldurados calados con puntitas. ¿Los ven? Es una virguería, ¿eh? A ver qué joyero hace esto. Es que imagínense que estamos hablando del 1000 y pico antes de Cristo, ¿eh? Esto es una técnica, o sea, hay un control del proceso metalúrgico y orfebre. Es un nivel tan alto. Es que muchas veces, como hablábamos de los íberos, que nos los imaginábamos ahí como dos chabolas, ahí, dos cabañas cubiertos con una piel de cabra, medio con taparrabos, y no, esto es en la edad del bronce. Y estaban avanzadísimos como a nivel tecnológico y a nivel epistemológico, y sobre todo un control técnico. Moldurados sin calar. ¿Ven? Estos no tienen agujeritos, pero tienen piquitos. Ojo, ¿eh? Son casi todos muy parecidos. Todos con la abertura. La abertura está hecho después. ¿Saben? O sea, está hecho el aro cerrado y luego están partidos, porque ¿vieron el detalle de la macrofotografía del corte? Que está tan limpio. Imagínense con la tecnología de la época para poder hacer este trabajo tan fino. O sea, hay moldurados sin calar, calado simple, calado doble, con puntas y sin puntas. O sea, esto ahí, Soler ahí hizo una descripción súper tiquismiquis de todos. Porque es que hay 60, ¿eh? La mayoría, casi todo hay un montón. Y luego pasamos a los cuencos. Los cuencos, ¿vale? Tienen una técnica súper especial. Están hechos como una especie de horma, así. Todos tienen decoraciones geométricas. Y los puntitos están hechos con un punzón martilleando desde dentro. O sea, es el propio oro embutido hacia afuera. Imagínense qué finura en el detalle. Son propios de la cultura agárica, o sea, es decir, tienen las mismas decoraciones que encontramos en la cerámica de la misma época. El mismo tipo de decoración, solo que allí va pintada con pigmento hierro o con volumen cerámico, y aquí está hecho con oro. Miren. Se ven bien, ¿no? ¿Ven lo que les digo del relieve, del punzolado que está embutido? Ojo lo que voy a decir. Están hechos de una sola pieza. Sí, imagínense la cantidad de oro que han fundido para poder hacer una plancha, como para poder moldear este tipo de cuenco que casi parecen casquitos, que casi parecen cascos. Solo hay uno que es un poquito así ovoide, los demás son completamente circulares. Luego los frascos.
Los frascos hay 3 de plata y 2 de oro. Y fueron restaurados, los de plata eran los que peor estaban, la verdad. Fueron restaurados ya en el momento, en los años 60 ya se restauraron los de plata, porque la plata se había chafado un poco. Y los frascos también están hechos de una sola pieza. Y llevan ¿ven las cintas? Eso está soldado. Eso no son varias piezas, ¿eh? Todo una única pieza. Es que yo alucino con el control técnico. Aquí se ven los brazaletes. Variedades más de decoraciones de brazaletes muy parecidas, de los punzolados y tal. Y luego aparecieron estas cosas, así como... Esto es muy pequeñito, ¿eh? Esto es así. O sea, son piezas pequeñitas. Cosillas así variadas, como rotas. Ay, por curiosidad, uy, no se ve. Hay uno de los brazaletes. Es que esto se lo dejo para lo que les contaré al final. Hay uno de los brazaletes que está como inacabado, como que no está terminado. Muy curioso. Pues esto eran como piezas rotas o piezas que no estaban terminadas de ensamblar, pero que debido a su valor, empuñadura de una espada, un cetro, pero el que lo salvó consideró que tenía suficientemente valor como para rescatarlo, claro, y meterlo en todo el tesorillo. De hecho, aquello que tiene como unas puntitas de allí, eso se junta, hace como una forma de estrella. Eso se ha clasificado como pasadores, como una especie de broches, porque es como una aguja que pasas y clic, clic. Son de oro, ¿eh? Pero no es así, son súper pequeñitos. Pero no se sabe exactamente qué era. Y de repente llegan, luego volveremos a esto, a estas piezas. Menos mal que se me pilla en la foto, ¿eh? Esto que ven dentro, esto no es tierra. Esto es hierro. Esto es el hierro meteorítico. Luego hablaremos de él. Está un poco chafadito. Esto es así de pequeñito. Y el famoso brazalete. Ahora que hemos visto un poco separado todas las piezas, podemos entender la importancia y el impacto social que tuvo este descubrimiento, porque en España, de hecho, no se ha vuelto a realizar un descubrimiento igual, ¿eh? Desde los años 60. Es más, es que no tenemos en todo el territorio nacional nada del mismo valor y de tanta antigüedad. ¿Qué pasa? Pues que esto tuvo un impacto en la España de los años 60 y posterior, 70, 80, también, evidentemente. Yo no sé cómo no nos lo robaron los de Madrid, aquí, ahora que no me oye nadie. Porque, fíjense, ahora les voy a enseñar fotografías antiguas que ustedes van a reconocer personajes públicos adorando, contemplando este famoso tesorillo. Chan, 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 chan. Claro, es que todo el mundo quería venir a verlo. Y lo bueno es que se tenían que venir a Villena, porque claro, Soler tuvo bien... Ahí está Soler, ¿eh? Este hombre está todo contento con la criatura. Mira, mira, diciéndole a la reina. Ojo al dato, ¿eh? Los reyes visitándolo. ¿Por qué es tan importante este tesoro? Pues como hemos dicho, antigüedad, del bronce tardío. Las piezas de hierro. Una curiosidad. ¿Ustedes sabían que el hierro es de oro, no? ¿Cuál es el metal precioso más valioso hoy en día? El oro. Pues ¿saben cuál era el metal más valioso en este momento del bronce? El hierro. No era el oro, era el hierro, porque aún no se había descubierto su transformación. Por lo tanto, el hecho de que aquí tengamos piezas de oro con hierro da a entender el nivel del valor que tenía el hierro este de origen extraterrestre que dicen. Y el valor arqueológico, por supuesto. Más fotos. Más fotos históricas, ¿no? De contemplarlo. Me gusta de tocarlo, de a ver, déjame esta como rollo joyería de qué bien. Soler todo orgulloso con sus hijos. Ahí se puede ver muy bien, he puesto esta foto porque se puede muy bien ver el tamaño. ¿Lo ven las vasijitas? Los jarroncitos.
que tienen. Y entonces surgieron dos teorías. ¿De dónde venía este oro, no? ¿De dónde venía este tesoro? ¿Había sido producido en Villena o había sido elaborado fuera, en intercambios mediterráneos, como ocurría con los íberos? Les pongo más fotos. Ojo, muy de la época esto. Ahí todo puesto. Bien custodiado, que no se lo lleve nadie. De Villena. Otro, todos inventariando ahí, todos firmando. Cada vez que venía alguien, todos a verlo. Se lo sacaban. Pues bueno, como les decía, origen local, las teorías que se defienden más ahora, a día de hoy, es el origen local, que es que estuviera producido en el yacimiento del Cabezo Redondo, y otro es que viene de un intercambio económico o mercantil con las relaciones a través del Mediterráneo, porque tiene mucha similitud, se lo pongo así, todo general, tiene mucha similitud con otras producciones de latitudes más al norte europeas. Estas jarras así, este punzonado, que podría interpretarse que a lo mejor, pero no, bueno, en teoría no. Y que hubiera venido con un intercambio. ¿Y qué materiales? ¿Qué materiales lo acompañan? Pues aquí lo vamos a ver. ¿Se ve bien? Sí. Esto me gusta mucho porque podemos ver cuántas piezas hay de oro, de plata, de hierro y oro, de ámbar, ojo, cuidado. Y el peso total de las piezas. Pues el 93, o sea, el 93 de total del tesoro es oro. Y el resto es plata. Y muy poquito ese menos por cien es el hierro. Ahora veremos qué pasa con ese hierro. Sobre todo, lo que más abunda son los brazaletes, que además es lo que más pesa. Y luego los cuencos, en comparación. Y lo más curioso de esto, que se ha analizado hace muy poco, muy recientemente, porque en los años 60 no se pudo analizar, es la cuestión, como les contaba, de esta pieza que parece ser que es como una especie de remate de cetro o de bastón de hierro laminado, de oro laminado. Aquí lo tiene. ¿Se ve bien? Más o menos. Con un punzoncito arriba. Les voy a poner la foto de antes, que esta se ve muy bien. El tema del hierro meteorítico, que esto es muy Iker Jiménez, es un descubrimiento muy reciente, que les voy a contar, porque se pusieron a hacer los investigadores análisis sobre cómo es posible que esta gente, que todavía no existía en la edad del hierro, que existía en la edad del bronce, fueron capaces de obtener hierro y de dónde venía ese hierro. Y entonces, en el momento que se ponen a analizar el hierro, dicen, uy, ¿qué pasa con este hierro? No era un hierro normal, transformado, sino que era un hierro con muy alto contenido en níquel. ¿Esto qué quiere decir? Más superior al 5%. Que otras piezas de hierro de la edad del hierro no tienen estos niveles de níquel, sino que se trataba de un hierro meteorítico, que venía con un meteorito de fuera, que algunos le llaman hierro extraterrestre y sacan teorías como muy conspiranoicas alrededor de quién puso esa tecnología metalúrgica ahí. Yo les digo que yo creo que ellos encontraron restos de ganga de hierro y fue probablemente, pues sí, de origen meteorítico, y que fue la única manera que tuvieron de transformarlo, pero como pueden ver está transformado regulero, porque el hierro es muy difícil tienes que tener muchos conocimientos y hay que fundir a una temperatura muy alta, cosa que el oro funde muy bajo. Por cierto, otra cosa muy curiosa, el oro, no sé si tengo luego, sí, aquí, luego hablaremos del oro, bueno, el brazalete, aquí lo ven, está un poco escamado. Esto es una característica muy propia del hierro. ¿Qué implica esto? Implica avances tecnológicos que no tenían en la época.
y es el hierro más antiguo, el más antiguo de toda España. Trabajado además, o sea, hay muchos hierros arqueológicos, pero el más antiguo de todos los yacimientos es esta pulsera. O sea, es el primer resto de hierro encontrado, trabajado. ¿Qué se hizo para identificarlo? Yo les digo, se las llevaron a Alemania, ¿eh? O sea, estos análisis no se han hecho fuera y algunos aquí. Espectrometría de fluorescencia de rayos X. Por supuesto, se han hecho también, bueno, y se lo llevaron al MAN. Esto sí que tengo que decir, esto se hace a partir del año 98 y a partir del 2000. El Ministerio de Cultura, el Museo de Villena mandó todo el tesoro de Villena a restaurar sobre los años 2000 al Museo Arqueológico Nacional, a través del Ministerio. Y allí restauraron todo el tesoro de Villena y todo el tesoro del Cabezo Redondo. Y ahora que no nos oye nadie, tengo que decir que cuando yo restauré el tesoro del Cabezo Redondo, venía restaurado por el Ministerio y a mí me tocó volverlo a restaurar. Porque habían hecho un poquito cosas raras, pero bueno. Pero sí que es verdad que ellos le hicieron estudios en colaboración con otros institutos de investigación, como digo, el de Alemania, ¿no? el Kurt Egerlohn, que hicieron estudios arqueométricos. ¿Por qué? Porque en España no podíamos todavía realizar estudios arqueométricos. Los estudios arqueométricos se hacen mucho ahora en arqueología y lo que hacen es ver tecnológicamente cómo está construido. Por ejemplo, un hierro, si está forjado, martilleado, fundido, las dendritas, la estructura cristalina se ordena de una manera o de otra. Lo que se ve con los estudios arqueométricos es la técnica. Si las dendritas, la estructura cristalina del hierro o del bronce o del metal está dispersa, es fundición. Si está ordenada, es porque hay un proceso metalúrgico de martilleado, de forja, por así decirlo. Esto solo podemos saberlo a través de este tipo de estudios, ¿no? Pues la espectrometría de masas, bueno, en fin. Y el oro. Peculiaridad del oro. No tiene aleación. Es oro puro. Solo tiene trazas de plata y de cobre, pero pertenecientes de manera natural en el propio oro como impurezas. Es decir, estamos hablando de oro químicamente puro. No hay un proceso de beneficio de oro que se llama. No hay una intencionalidad de amalgamar el oro, sino es el oro cogido de la naturaleza y trabajado, porque el oro puro es muy maleable y funde a una temperatura muy baja. ¿Qué significa esto? Que sí que había del entorno fluvial restos o digamos, sí que se encontraba oro. Sí que lo tenían ellos del trazo fluvial. Saben que el oro se encuentra muchas veces cerca de los entornos fluviales, de los ríos, como lo de la fiebre del oro, que se iban allí a buscar el oro, pepitas de oro, pues lo mismo. Esto, imagínense la riqueza de oro de juntar tantas pepitas de oro como para poder conseguir fundir estas piezas tan grandes en los crisoles, para poder hacer este tipo de piezas tan grandes. Y aquí viene la duda, ¿y de dónde fabricaban esto? ¿Dónde estaba el orfebre que hacía esto? Pues aquí. Esto es el yacimiento del Cabezo Redondo. Y el Cabezo Redondo es más antiguo, o sea, es antiquísimo. Se data del 3500 a.C. Y también tiene sus propios tesorillos. Y aquí, que como pueden ver, es un poblado. Esto sí que es un poblado. Esto sí que tiene una estructura, como les decía al principio, social, donde hay campesinos, hay ganaderos y hay orfebres y gente que se dedica a la metalurgia. Por lo tanto, las teorías actuales del tesoro de Villena, que se encontró ahí tirado en una vasija, todos vienen a datar que venía de aquí, del yacimiento del tesoro redondo, del Cabezo Redondo, que tiene también su propio tesorillo, que también se encontró en el año 63 y que son 35 piezas. Ahora lo van a ver. Aquí lo tenemos. ¿Lo ven? Este es el tesoro del Cabezo Redondo. ¿Qué pasa? Ven que también tiene brazaletes. Los brazaletes lisos son muy, 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 muy parecidos a los del tesoro de Villena. ¿Qué tenía este? Tiene una diadema, se lo puedo contar. Una diadema con dos agujeritos, una diadema para la cabeza.
Les digo estas referencias para que se imaginen el tamaño de las piezas. 3 brazaletes de media caña, de los gorditos. 13 anillos. O sea, esto más... Hay muchísimos anillos, Brazaletes, los brazaletes y los anillos. ¿Ven los anillos? 13 anillos. 10 colgantes en forma de trompetilla, que son los que están aquí. Esto en realidad no se sabe lo que era, las trompetillas estas. Unas cintillas, una cuenta de collar que está suelta, lo que significa que había... Pero esto se ha encontrado dentro de las casas. Esto se ha encontrado dentro de los ajuares de las casas del Cabezón Redondo. Unos lingotes, lo que significa que evidentemente al encontrar los lingotes se ha sabido en los crisoles y todo que sí que se trabajaba en el Cabezón Redondo, que probablemente no venía, como se insinuó, de fuera, sino que se elaboraba allí. Luego las espirales estas, que no se sabe muy bien, ¿las ven? Allí como unos gusanillos así, una especie de gusanillos de oro. Unas cintillas, que tampoco nadie sabe muy bien exactamente lo que eran, pero bueno, adornos de ajuares que efectivamente se elaboraban allí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Está a 4 kilómetros de donde se escondió. Yo sí que creo que se escondió. Y luego el Cabezón Redondo tiene también su propio tesorillo. Y tiene los lingotes. Entonces estaba claro que había una producción intencionada y muy grande de oro. Por lo tanto, casi ya podemos decir que el tesoro de Villena proviene del Cabezón Redondo, que esta afirmación ha costado mucho a los arqueólogos de decir tal cual, de afirmar de una manera categórica. Ya saben que los arqueólogos nunca se pisan los dedos, dicen probablemente a lo mejor es de tal año o es de... ¿Qué pasa con los metales? Que son inorgánicos. ¿Y qué pasa con lo inorgánico? Que no podemos hacer carbono 14, claro. Entonces, como no podemos hacer carbono 14, no podemos datar como se puede datar un material orgánico, que sí que se puede ver el carbono, los datos de carbono. Aquí no. Aquí solo podemos datar por el entorno del yacimiento. ¿Dónde se ha encontrado? Dentro de una casa. ¿Esta casa que es del 2000 a.C.? Pues ve. Ale. Aunque, por cierto, que no se lo he dicho, una teoría del tesoro de Villena es que se cree que hay varias generaciones de joyas juntas. Lo típico que se hace de esto era de mi abuela, estos pendientes eran de mi abuela, esta pulsera era de mi madre y este anillo es mío, y hay 3 generaciones juntas. Pues también se cree, por la técnica, que en el tesoro de Villena hay varias generaciones de trabajo orfebre juntas. O sea que para ellos tenía un grandísimo valor, ya no solamente por el oro o por el hierro meteorítico, que era como, ¿qué les diría yo? Como cuando se puso de moda, pues, o ahora el platino. El platino tiene más valor que el oro, ¿no? Pues algo parecido. Pero claro, hace 3000 años. Sino que también tenía una fuerte carga emocional en cuanto a valor. Por eso se metió dentro de una vasija. Ojo, que yo me imagino al tío ese, o quien fuera, o personas, con 10 kilos de oro en la espalda, o yendo por ahí a esconderlo, y poca broma, ¿eh? O sea, yo sí que creo de verdad que hubo una intención de salvarlo por el valor que tenía. Y bueno, como les contaba, pues tuvo un grandísimo impacto, salió en prensa a nivel nacional a tope, porque a día de hoy no se ha encontrado nada igual, ¿eh? No lo hemos superado. Y es uno de los más importantes de Europa. Ya lo dijeron en el momento, el más sensacional hallazgo arqueológico de la Edad del Bronce en Europa. Y lo sigue siendo. Y lo tenemos nosotros. Y sorpresa es que el año pasado se inauguró un museo nuevo que se llama el MUBI, en Villena. Yo sé que ahora les voy aquí a destrozar con las excursiones, pero les invito a que lo visiten ustedes, porque el museo antiguo era como, bueno, ha pasado varias fases. Ahora luego lo verán. De la vitrina aquella que diseñó Soler, José María Soler, que hacía como un espectáculo, se le ha puesto,
ahora de las últimas fotos, que abría como muy teatralmente para enseñar el tesoro, que era como un cofre. Luego estaban las vitrinas primeras, esas que han visto planas. Eso era el museo hasta el año pasado. ¿Y cómo está ahora el museo? Fíjense, ¡chachán! Está muy bien. Yo les invito ahora, porque ha sido una gran inversión que se ha hecho con ayudas de la Generalitat, de la Diputación y del Ayuntamiento de Villena, y ahora tienen el museo súper chulo, súper moderno, de los más modernos, y está todo, miren, muy guay. Está muy guay, ¿eh? Es que es del año pasado. Yo les invito a que vayan a verlo, no solamente por el tesoro, sino porque está también lo del Cabezo Redondo y está también todos los yacimientos y todos los templos que ellos tenían, porque es una zona muy rica, y a descubrir lo que les contaba de la laguna. Y está todo restauradísimo, lo restauramos en la Generalitat Valenciana para ponerlo aquí ahora, fíjense, qué chulo. Es un museo modernísimo, cuenta con todas las condiciones climatológicas, las vitrinas son estancas, son de seguridad, está todo restauradísimo, está genial explicado con códigos QR y con todo. Se pueden hacer visitas, pero creo que llamando al ayuntamiento al yacimiento del Cabezo Redondo, aunque se sigue trabajando. Han visto que había un techado, ahí están los arqueólogos trabajando. De hecho, yo conozco uno de los arqueólogos, que es Rafa Martínez Valle, con el que he trabajado yo mucho con él, justamente restaurando lanzas, unas puntas de lanza, de allí del Cabezo Redondo. Y como estamos terminando, les pongo la famosa vitrina de Soler, blindada, para la época. Ojo, cuidado, que él enseñaba ahí su criatura y que abría casi como si fuera un truco de magia, como algo espectacular, como Gabinete de las Maravillas, diría yo, que era un Gabinete de las Maravillas para enseñar durante todos estos años y conservar, sin que haya salido de Villena, que es un hito, este fantástico tesoro que han cuidado como, vamos, con su vida, para que pueda llegar a nuestros días y lo podamos ver en el movie. Y con esto espero que hayan descubierto los misterios, como lo del oro, lo del hierro meteorítico del tesoro de Villena. Y muchas gracias.